Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí, mi siervo tendrá éxito, vuestra ascensión será al más alto grado. Así como muchos se asombraron al verlo, estaba tan desfigurado que no parecía un hombre ni tenía apariencia humana, de la misma manera difundirá su fama entre el pueblo. Ante él los reyes permanecerán en silencio, viendo algo que nunca les ha sido dicho y sabiendo cosas que nunca han oído. ¿Quién de nosotros creyó lo que oímos? ¿Y a quién le fue dado reconocer la fuerza del Señor? Delante del Señor creció como planta o como raíz en tierra seca. No tenía belleza ni atractivo para que lo miráramos, no tenía ninguna apariencia que nos agradara. Fue despreciado como el último de los mortales, un hombre cubierto de dolor, lleno de sufrimiento. Al pasar junto a él, nos cubrimos el rostro, era tan despreciable que no le prestamos atención. La verdad es que él tomó sobre sí nuestras enfermedades y sufrió él mismo nuestros dolores, y pensábamos que era un hombre herido, golpeado por Dios y humillado. Pero él fue herido por nuestros pecados, aplastado por nuestros crímenes. El castigo que se le impuso fue el precio de nuestra paz, y sus heridas, el precio de nuestra curación. Todos anduvimos errantes como ovejas descarriadas, cada uno siguiendo su propio camino, y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue maltratado, y se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, o como oveja ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Fue atormentado por la angustia y condenado. ¿A quién le importaría tu historia de origen? Fue eliminado del mundo de los vivos, y por el pecado de mi pueblo fue herido hasta morir. Le dieron sepultura entre los malvados y sepultura entre los ricos, porque no hizo ningún mal y no se encontró falsedad en sus palabras. El Señor quiso macerarlo con sufrimiento. Al ofrecer su vida en expiación, tendrá descendencia duradera y cumplirá con éxito la voluntad del Señor. A través de esta vida de sufrimiento alcanzaréis la luz y la ciencia perfecta. Mi siervo, el justo, hará justos a innumerables hombres, cargando sobre sí sus culpas. Por tanto, compartiré multitudes con él y él compartirá sus riquezas con sus valientes seguidores, porque entregó su cuerpo a la muerte, siendo tenido por malhechor. Él, de hecho, redimió el pecado de todos e intercedió en favor de los pecadores. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, tenemos un eminente sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, permanezcamos firmes en la fe que profesamos. De hecho, tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque él mismo fue probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, pues, con toda confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y obtener la gracia del auxilio en el momento oportuno. Cristo, en los días de su vida terrena, dirigió oraciones y súplicas, con grandes gritos y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte. Y fue respondido, por su entrega a Dios. Aunque era hijo, aprendió lo que significa la obediencia a Dios, a través de lo que sufrió. Pero, al final de su vida, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según Juan. En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto, al que entró con sus discípulos. Judas, el traidor, también conocía el lugar, porque allí se reunía Jesús con sus discípulos. Judas llevó consigo un destacamento de soldados y algunos guardias de los sumos sacerdotes y fariseos, y llegó allí con faroles, antorchas y armas. Entonces Jesús, consciente de todo lo que iba a suceder, salió a su encuentro y les dijo:
¿a quién buscáis? Ellos respondieron, a Jesús Nazareno. Él dijo, soy yo. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, soy yo, retrocedieron y cayeron al suelo. Nuevamente les preguntó, ¿a quién buscáis? Ellos respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús respondió, ya os dije que soy yo. Si soy yo a quien estás buscando, deja que estos desaparezcan. Así se cumplió la palabra que Jesús había dicho, no he perdido a ninguno de los que me confiasteis. Simón Pedro, que tenía una espada consigo, la desenvainó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El nombre del sirviente era Malques. Entonces Jesús dijo a Pedro, guarda tu espada en su vaina. ¿No voy a beber la copa que el Padre me dio? Entonces los soldados, el comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de ese año. Fue Caifás quien dio el consejo a los judíos, es preferible que una persona muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró al patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro se quedó afuera, cerca de la puerta. Entonces salió el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló con la encargada de la puerta y llevó a Pedro adentro. La criada que guardaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres también tú de los discípulos de éste? Él respondió, no. Los sirvientes y guardias encendieron fuego y se calentaban, porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos, abrigándose. Sin embargo, el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su enseñanza. Jesús le respondió, hablé claramente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Preguntad a los que oyeron lo que dije, ellos saben lo que dije. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí lo abofeteó, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si respondí mal, muéstrame por qué, pero si hablé bien, ¿por qué me pegaste? Entonces Anás envió a Jesús atado ante Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro seguía allí, de pie, calentándose. Le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Pedro negó, no. Entonces uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi con él en el huerto? Nuevamente Pedro lo negó. Y al mismo tiempo cantó el gallo. De Caifás llevaron a Jesús al palacio del gobernador. Fue temprano en la mañana. Ellos mismos no entraron en el palacio para no quedar impuros y poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a su encuentro y les dijo, ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Ellos respondieron, si no hubiera sido un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato dijo, llévenselo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le respondieron, no podemos condenar a muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho, es decir, de que muerte moriría. Entonces Pilato entró de nuevo en palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato dijo, ¿soy judío por casualidad? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te entregaron en mis manos. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis guardias pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato dijo a Jesús, ¿entonces eres tu rey? Jesús respondió, tú dices, yo soy rey. Nací y vine al mundo para esto, para dar testimonio de la verdad.
todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Habiendo dicho esto Pilato, salió al encuentro de los judíos y les dijo, no encuentro ningún delito en él. Pero hay entre vosotros costumbre de que en Pascua os libero un preso. ¿Quieres que te suelte al rey de los judíos? Entonces comenzaron a gritar de nuevo, este no, sino Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato ordenó que azotaran a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre la cabeza de Jesús. Lo vistieron con un manto rojo, se acercaron a él y le dijeron, «¡Viva el rey de los judíos!» Y lo abofetearon. Pilato salió otra vez y dijo a los judíos, «Mirad, lo traigo aquí delante de vosotros, para que sepáis que no encuentro ningún delito en él». Entonces salió Jesús, con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Cuando vieron a Jesús, los sumos sacerdotes y los guardias comenzaron a gritar, «¡Crucifícale! ¡Crucifícalo!». Pilato respondió, «Llévenlo ustedes para crucificarlo, porque no encuentro ningún delito en él». Los judíos respondieron, «Tenemos una ley, y según esta ley él debe morir, porque se convirtió en hijo de Dios». Al oír estas palabras, Pilato tuvo aún más miedo. Entró de nuevo al palacio y preguntó a Jesús, «¿De dónde eres?». Jesús guardó silencio. Entonces Pilato dijo, «¿No me contestáis? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús respondió, «No tendrías autoridad sobre mí si no te la hubieran dado desde arriba. Por tanto, quien me entregó a vosotros tiene mayor culpa». Por eso Pilato intentó liberar a Jesús. Pero los judíos gritaron, «Si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se declara contra César». Al oír estas palabras, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el atrio, en el lugar llamado enlosado, en hebreo Gabbat. Era el día de preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron, «¡Fuera! ¡Afuera! ¡Crucifícalo!». Pilato dijo, «¿Crucificaré a vuestro rey?». Los sumos sacerdotes respondieron, «No tenemos otro rey que César». Entonces Pilato entregó a Jesús para que lo crucificaran y se lo llevaron. Jesús tomó sobre sí la cruz y salió al lugar llamado Calvario, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron junto con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato también ordenó que se escribiera un signo y se colocara en la cruz. En él estaba escrito, Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Muchos judíos pudieron ver la señal porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, «No escribas que el rey de los judíos, sino lo que él dijo, yo soy el rey de los judíos». Pilato respondió, «Lo que escribí está escrito». Después de crucificar a Jesús, los soldados dividieron su ropa en 4 partes, una para cada soldado. En cuanto a la túnica, estaba tejida sin costuras, en una sola pieza de arriba a abajo. Entonces dijeron entre ellos, «No dividiremos la túnica. Sorteemos para ver quién será». Así se cumplió la escritura que dice, «Se repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes». Así lo hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre, junto a ella, al discípulo que amaba, dijo a su madre, «Mujer, este es tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Esta es tu madre». Desde aquel momento el discípulo la acogió con él. Después de esto, Jesús, sabiendo que todo estaba consumado y que la escritura se cumpliría hasta el fin, dijo, «Tengo sed».
Allí había una jarra llena de vinagre. Ataron a un palo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca de Jesús. Tomó el vinagre y dijo: «Todo está acabado». Y, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de preparación para la Pascua. Los judíos querían impedir que los cuerpos permanecieran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era un día de fiesta solemne. Luego pidieron a Pilato que les rompiera las piernas a los crucificados y que los bajaran de la cruz. Los soldados fueron y quebraron las piernas a uno y luego a otro que estaban crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero un soldado le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que habla verdad, para que también vosotros creáis. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que se llevara el cuerpo de Jesús. Pilato accedió. Entonces vino José para llevarse el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el mismo que antes había venido a Jesús por la noche. Traje unos 30 kilos de perfume a base de mirra y áloe. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron, con los aromas, en lienzos, como suelen enterrarlos los judíos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto y, en el huerto, un sepulcro nuevo, donde todavía nadie había sido enterrado. Por la preparación de la Pascua, y como el sepulcro estaba cerca, allí colocaron a Jesús. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy me he reunido aquí con ustedes para compartir un mensaje que es tan antiguo como el tiempo y, sin embargo, muy relevante para nuestra vida diaria. Nuestras vidas están llenas de desafíos, adversidades y momentos de dolor y sufrimiento. Todos enfrentamos luchas y dificultades que a veces parecen abrumadoras. Pero es en estas experiencias cotidianas donde encontramos la verdadera belleza y significado de los pasajes bíblicos que se nos presentan. Imagínese ahora, por un momento, en las calles de Jerusalén hace más de 2000 años. El ambiente es tenso, la gente está agitada y los soldados romanos están presentes en gran número. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías tan esperado, está ante nosotros cargando una pesada cruz. Lo conducen por los tortuosos caminos de la ciudad, rodeado por una multitud enfurecida. Su rostro está marcado por el dolor y el sufrimiento, pero también por una paz y una serenidad que trascienden cualquier comprensión humana. En este momento, estamos invitados a contemplar el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En las palabras del profeta Isaías encontramos una vívida descripción del siervo sufriente, aquel que soporta nuestros dolores y sufre por nuestras transgresiones. Es despreciado, rechazado y herido por nuestras iniquidades. Sus heridas se convierten en la fuente de nuestra curación y, a través de su sacrificio, somos reconciliados con Dios. A través de su humillación encontramos exaltación y liberación. Este mensaje de redención y esperanza se refuerza en la carta a los Hebreos. El autor nos recuerda que no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, en Jesús tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestros dolores y tentaciones, porque él mismo las experimentó. Se acercó a nosotros, asumiendo nuestra humanidad, para ofrecernos la misericordia y la gracia que tanto necesitamos. Por lo tanto, podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que encontraremos ayuda y compasión.
Y ahora, dirigimos nuestra mirada al relato de la pasión de Cristo en el Evangelio de Juan. Seguimos a Jesús en su agonía en el huerto de los Olivos, su injusto arresto, su juicio ante Pilato y, finalmente, su crucifixión. Vemos el dolor y la humillación que soportó por amor a nosotros. Pero al mismo tiempo, somos testigos de su compasión y perdón, incluso cuando es traicionado y abandonado por aquellos a quienes amaba. Mis hermanos y hermanas, estos pasajes bíblicos nos invitan a una reflexión profunda sobre el amor y la misericordia de Dios manifestados en Jesucristo. Nos recuerdan que incluso en medio de las circunstancias más difíciles hay esperanza y redención. No estamos solos en nuestras luchas. Jesús está a nuestro lado, compartiendo nuestras cargas y mostrándonos el camino de la salvación. Nuestros corazones están llamados a abrirse al mensaje de la cruz, al sacrificio de Jesús que nos da vida nueva. Así como las heridas de Cristo se convirtieron en fuente de curación para nosotros, también estamos invitados a abrazar nuestras propias cruces y encontrar en ellas la oportunidad de crecimiento y transformación espiritual. Cuando nos unimos al sufrimiento de Cristo, también nos unimos a su victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades espirituales a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos transformar el dolor y el sufrimiento en oportunidades de crecimiento y gracia? Permítanme compartir una historia con ustedes. Había una mujer llamada María que enfrentaba una enfermedad debilitante. Estaba confinada a una silla de ruedas y dependía de otros para realizar las tareas diarias más sencillas. María pudo haber cedido ante la desesperación y la amargura, pero eligió abrazar su cruz con fe y esperanza. Encontró consuelo en las palabras de Isaías, que describen al siervo sufriente. María reconoció que su propio dolor y sufrimiento podían ofrecerse a Dios como sacrificio de amor. Aprendió a encontrar la presencia de Jesús en su quebrantamiento y a confiar en que Él estaba obrando a través de su sufrimiento para un bien mayor. María también se acercó a Jesús como el compasivo sumo sacerdote. Ella le llevó sus preocupaciones, temores y angustias en oración, sabiendo que Él la entendía y se preocupaba por ella. Experimentó la paz que proviene de poner todo en las manos de Dios y confiar en su providencia. Con el paso de los años, María se ha convertido en una fuente de inspiración para todos los que la rodean. Su fe inquebrantable y su alegría contagiosa fueron testimonios vivos del poder transformador del amor de Dios. Usó su propia experiencia de sufrimiento para ayudar a otros a encontrar fuerza y esperanza en sus propias dificultades. Queridos míos, la historia de María nos recuerda que por muy pesada que sea nuestra cruz, Dios siempre está a nuestro lado, dispuesto a sostenernos y fortalecernos. Nos invita a confiar en Él y entregarle nuestras preocupaciones y dolores. Nos invita a encontrar significado a nuestro sufrimiento, sabiendo que Él puede usarlo para moldearnos y transformarnos a la imagen de su Hijo. A medida que nos acercamos a la Semana Santa y nos preparamos para celebrar la resurrección de Cristo, tenemos el desafío de abrazar el mensaje de la cruz en nuestras vidas. Estamos llamados a encontrar esperanza en medio de la desesperación, amor en medio del odio y perdón en medio del dolor. Estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, a amar a nuestros enemigos, a perdonar a quienes nos han ofendido y a buscar la reconciliación en nuestras relaciones. Que cada uno de nosotros encuentre el coraje y la fuerza para abrazar nuestras cruces diarias. Que podamos acercarnos a Jesús, nuestro compasivo sumo sacerdote, con confianza y humildad. Y que al hacerlo, podamos experimentar la verdadera libertad y paz que solo se puede encontrar en la entrega total a Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, que las palabras de la Escritura resuenen en nuestros corazones y nos inspiren a vivir según la voluntad de Dios. Que seamos transformados por el amor y la gracia de Cristo, para que podamos ser testigos vivos de su misericordia en el mundo. Con confianza y esperanza, oremos.
Padre amoroso, gracias por amarnos incondicionalmente y ofrecernos el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Ayúdanos a abrazar nuestras cruces diarias y a confiar en tu providencia en todo momento. Danos el valor de perdonar y amar como amó Jesús. Permítenos vivir según tu voluntad y ser testigos vivos de tu gracia y misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino de fe. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.